¿Cómo están? Hola, Hola, profe, profe, ¿qué ¿cómo va? tal? Hola, Buenas buenas tardes, profe. tardes. Bien, todo bien por acá. Así que bueno, es nuestra primer clase ya sí, prácticamente oficial. De todas maneras, durante el pre hemos estado viendo contenidos de esta materia que es lógica. Entonces vamos a recordar para aquellos que no tuvieron la posibilidad de hacer el pre o que se incorporaron más tarde. Vamos a hacer un repaso de lo que es la modalidad de la materia en sí. Y luego, bueno, vamos a retomar los contenidos que ya hemos visto, hacer un repaso general y reforzar contenidos y salvar dudas también, para después continuar con los contenidos de la materia. Entonces, esta materia es anual, como habrán visto si les han enviado el espacio curricular o las materias, cuáles son anuales y cuáles cuatrimestrales. Lógica es una materia anual, está compuesta por 7 unidades. La primera unidad yo decidí llamarla como una introducción a la lógica, ya que es súper cortita. Entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar en esta materia? Dentro de lo posible, está determinado que esta materia esté casi al 100% virtual, que no quiere decir que en alguna oportunidad tengamos algunas clases presenciales con aquellos alumnos que estén como más complicados con los contenidos, o para salvar dudas también podemos pedir un día y ustedes puedan concurrir de manera presencial. De todas maneras, yo hice la propuesta de que algún lunes poner presencial dentro de la posibilidad. Bien, continuamos. Entonces, dijimos una materia anual compuesta por 7 unidades. ¿Qué más? Es una materia teórica práctica. ¿Qué significa esto? Que a la hora de evaluar, no solamente se evalúa la parte práctica, sino también la teórica. ¿En qué consiste evaluar la parte teórica? Y bueno, se pide que desarrollen conceptos o definiciones de los que vamos a ir viendo en clases, más la parte práctica, que es la parte demostrativa. La lógica que vemos es una lógica proposicional, y cuando hablamos de lógica proposicional nos referimos a que es la lógica matemática. Antes generalmente yo solía evaluar cada 2 unidades un parcial, o dependiendo la cantidad de contenidos por la que está compuesta cada unidad. Entonces, ahora quizás hagamos cada 3, dependiendo de también todos los contenidos que vayamos viendo. También tenemos una parte de investigación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la primera unidad está compuesta por un trabajo de investigación que es una breve reseña histórica de la lógica. Que yo eso ya se lo había pedido durante el pre. Entonces, si hay gente nueva hoy, que ha comenzado ahora, hace poco, tengan en cuenta que hay un trabajo de investigación que es realizar una breve reseña histórica de la lógica. ¿Qué otra cosa aparte? Bueno, y trabajos prácticos que requieren algunas unidades. Requisito para dejar regular la materia. Cuando hablamos de regularidad, estamos hablando de que ustedes están en condiciones a fin de año de dar un examen final. Entonces, ¿cuál es el requisito para dejar regular la materia? Que tengan todos los parciales que se hayan dado aprobados, más los trabajos prácticos, más los trabajos de investigación y la carpeta completa. En alguna oportunidad, si tenemos la posibilidad de vernos de manera presencial, es una oportunidad para que yo revise las carpetas y ver los contenidos que tiene, si está completa, si le falta algo, si tienen algo que completar. Eso lo manejan ustedes. El tema de carpetas los manejan ustedes. Ustedes trabajen de la mejor
de la manera que a ustedes mejor le convenga, ¿sí? Entonces pueden usar cualquier tipo de carpeta. Algunos inclusive me han preguntado si pueden tipear, hacerlo en computadora, eso ya depende de cada uno de ustedes. Sí, los trabajos prácticos que sean enviados, tenemos una fecha límite para que envíen los trabajos prácticos. Eso también tengan en cuenta, chicos. Bien, eso con respecto al tema de la materia. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se va a utilizar la plataforma Classroom? Es una posibilidad que también he estado pensando, ¿sí? De utilizar la plataforma Classroom, quizás para subirles algunos materiales. Como esta materia siempre, durante la presencialidad, esta materia la dictaba prácticamente, ¿sí? O sea, sí les recomiendo algunos libros que pueden utilizar, y de hecho en el pre lo hemos hablado, que es el libro de Armando Rojo, de Álgebra 1, como para reforzar contenidos o si tienen algunas que otras dudas. La plataforma la podría llegar a utilizar, estoy como reorganizándome también, más que nada para subir los trabajos prácticos, o generalmente lo que yo hacía es, bueno, escribir el trabajo práctico, digitalizarlo y enviárselos al grupo. En el grupo nos manejamos bastante bien el año pasado, inclusive, bueno, pueden hacerme todas las consultas que quieran sobre los trabajos o los contenidos a mi WhatsApp de manera personal, eso no hay ningún problema, y los trabajos también lo envían a mi WhatsApp. Si llegáramos a utilizar la plataforma, también les pediría que envíen los trabajos a mi WhatsApp. Así que bueno, eso ya durante el proceso, dentro, qué sé yo, 15, 20 días, voy a ver si decido finalmente que trabajemos con Classroom. La materia generalmente siempre la hemos dictado por Zoom durante todo el año pasado y creo que vamos a seguir de la misma manera, pero no descarto la posibilidad de que trabajemos con Classroom. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Profe, consulta. Sí. ¿Les sirve entonces que le mandemos los trabajos prácticos en formato para edición tipo docs, o prefiere que se los enviemos en tipo PDF? Porque a mí, por ejemplo, la última vez, después de abrirlo, me di cuenta de que el formato con el que lo había guardado no permitía que se viera el cuadro, por ejemplo, en álgebra. Me di cuenta después de que no se veía el gráfico que había hecho, pero me di cuenta después de haberlo enviado cuando se abría de nuevo. Ujú. Sí, no hay ningún problema, porque de todas maneras los archivos que a mí me van llegando, yo los descargo a la computadora y temas gráficos y esas cosas, yo lo puedo ver, salvo caso que no lo puede, bueno, y digo, mirá, no se ve o no se distingue, ¿sí? Así que, por eso yo les digo, chicos, ustedes, como esa problemática que te surgió, y bueno, lo enviarás en PDF, ¿sí? Pero cualquiera de las dos formas está bien, no hay ningún problema. Ok, gracias, profe. No, está bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Consulta, ¿entregó nota de los últimos trabajos prácticos o todavía no ha El, entregado? el tema, el de álgebra sí entregué, creo que uno, alcancé a entregar, que me fueron recordando, entonces yo he estado así como bastante complicado, entonces no pude ver con detenimiento cada uno de los trabajos. Sí, a medida que me fueron llegando, fui viendo algunos, hay algunos errores, pero no tengo una calificación definitiva todavía de todos, ¿sí? No, yo Entonces, consultaba nada más porque estaba media perdida, no había podido ingresar a las clases últimamente, entonces no sabía si se había entregado nota o había pasado algo con los trabajos. no, todavía no, no hay notas de álgebra, o sea, no terminé de calificar, digamos, ¿sí? Listo, gracias, profe. No, está bien.
¿Alguien más quiere preguntar algo? O si no, ya directamente nos metemos con los contenidos. Bien, entonces vamos a ir comenzando. Yo les dije que la primera unidad íbamos a considerar como introducción a la lógica. Entonces, ¿qué comprende esta primera unidad? Hicimos una pregunta, que la primera pregunta era ¿qué era la lógica? O qué es la lógica. Y dijimos que la lógica es la ciencia que expone las leyes, modos y forma del conocimiento científico. Esa es la lógica entonces. Es una ciencia que expone leyes, modos y formas del conocimiento científico. ¿Y qué es el álgebra también? El álgebra, bueno, es la parte de la matemática que estudia la cantidad considerada en abstracta, representada por letras u otros signos. Es importante saber diferenciar lo que es una cosa y lo que es la otra, ¿sí? Entonces, lógica está abocada directamente a la ciencia, ¿sí? A ver las leyes, los modos y las formas en que se presentan el conocimiento científico. En cambio, la álgebra es la parte de la matemática, que estudia qué cosa, la parte considera lo que es abstracto, estudia todo lo que es abstracto, que está representado por letras u otros signos. Bien. Ramas de la lógica. Las ramas de la lógica vamos a considerar tres partes de la rama de la lógica. Una es la lógica proposicional, ¿sí? O la lógica matemática. Cuando hablamos de lógica proposicional, hablamos de la lógica matemática. La lógica filosófica y la lógica científica. Estas científicas aplicadas a las ciencias económicas y estadísticas. Si bien se consideran esas tres partes de la rama de la lógica, nosotros nos vamos a focalizar en la lógica proposicional, que es la que vamos a ver durante todo este año. Entonces, consideraremos tres partes de la rama de la lógica: lógica proposicional, científica y filosófica. Acompañado a esta unidad se viene la breve reseña histórica de la lógica. Para aquellos que no han realizado este trabajo, lo tienen que hacer, entonces es hacer una breve reseña histórica de la lógica, que es un trabajo de investigación. Lo van a enviar a mi WhatsApp personal antes de la próxima clase, que es el lunes que viene, creo, o ya nos vamos a fijar cuándo es bien, ya que estamos divididos en dos grupos para cursar. Entonces, trabajo de investigación, reseña histórica de la lógica. Y con eso cerraríamos todo lo que es la parte de la introducción a la lógica, considerada como la unidad número 1. Bien, ahora sí, ya nos metemos de lleno en la siguiente unidad, que es el cálculo proposicional. Pero antes de adentrarnos en lo que es el cálculo proposicional, tenemos que saber nosotros qué es una proposición, ¿sí? Cuando hablamos de cálculo proposicional, hace referencia a cálculo con proposiciones. Pero para eso tenemos que conocer la definición de lo que es una proposición. Y vamos a decir que una proposición es una sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. Entonces, proposición, sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. ¿Qué quiere decir esto? Que según la proposición que yo tenga, ¿sí? Voy a ver si esa proposición es verdadera o falsa. A eso se refiere, ¿sí? Cuando dice que tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. Entonces, para concluir,
proposición, sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. Pero también tenemos que saber que existen dos clases de proposiciones, una proposición simple y una proposición compuesta. La proposición simple es una sucesión de palabras cuya estructura está formada por un sujeto y un predicado. Entonces, una proposición simple es una sucesión de palabras cuya estructura está formada por un sujeto y un predicado. ¿Y qué es una proposición compuesta? También es una sucesión de palabras cuya estructura está formada por dos o más proposiciones simples unidas mediante conectivos lógicos. Entonces, una proposición compuesta es una sucesión de palabras cuya estructura está formada por dos o más proposiciones simples unidas mediante conectivos lógicos. Hemos visto algunos tipos de conectivos lógicos y los conectivos lógicos son la y, la o, una implicación, una doble implicación. Bien, entonces, si yo por ejemplo digo, el sol es cuadrado, ¿sí? Estoy frente a una proposición. Primero que tenemos un sujeto y tenemos un predicado en esa proposición. Y es una proposición simple. Entonces, si yo digo el sol es cuadrado, es una proposición. Y como verán, su valor de verdad lo vamos a determinar según lo que me dice la proposición. Y como el sol no es cuadrado, entonces su valor de verdad en este caso es falsa la proposición. Bien, debemos destacar también que no todas las sucesiones de palabras son proposiciones. ¿Y de qué manera lo sabemos? Lo vamos a saber teniendo en cuenta, ¿sí?, que la proposición está compuesta por un sujeto y un predicado. Entonces, ¿cuáles no van a ser proposiciones? Una orden, una interrogación o una exclamación. Entonces, una orden, una interrogación o pregunta o una exclamación no son consideradas proposiciones. Sí, Maxi, estamos haciendo un repaso general para las personas que no pudieron hacer el pre, ¿sí? Yo les dije que esto iba a pasar. Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, levanta ese papel. Bueno, buenísimo, Maxi. Si yo, por ejemplo, digo, levanta ese papel, estoy dando una orden, entonces no es una proposición. Si yo digo, qué lindo y hermoso día, estoy expresándome, es una expresión o exclamación, estoy exclamando, ¿sí? Por ende, tampoco va a ser una proposición. Y si yo, por ejemplo, me encuentro con un conjunto de palabras con una interrogación que diga, ¿cuánto cuesta ese cuaderno? Tampoco va a ser una proposición porque es una interrogación. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de que ustedes tengan que determinar, vamos a suponer en un ejercicio, identificar cuáles son proposiciones y cuáles no, entonces ya saben que si hay una exclamación, una interrogación o una orden, no es una proposición. Bien, las proposiciones se expresan tanto simbólicamente y coloquialmente. Cuando hablamos de manera coloquial, estamos frente a, nos estamos refiriendo a que tenemos que expresar las proposiciones escritas en palabras, ¿sí? Y cuando hablamos de lenguaje simbólico,
Quiere decir que tenemos que expresar nuestras proposiciones, representarla por medio de una letra minúscula, partiendo de la letra P. Entonces, por ejemplo, si yo digo el sol es cuadrado, a esa le puedo asignar una letra a la que voy a llamar P. Y si tengo otra proposición donde yo diga todos los hombres son mortales, a esa le voy a asignar una proposición, una letra Q. Y es la que me va a representar en la proposición. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, continuemos entonces. Bien, cuando hablamos de valores de verdad, nos estamos refiriendo a que tenemos que determinar si esa proposición es verdadera o es falsa. Si yo me encuentro, como le dije recién, con una proposición como por ejemplo el cuadrado tiene 3 lados, ¿sí? Esa proposición, su valor de verdad, si yo quiero saber el valor de verdad, ya la misma proposición me lo está diciendo cuál es su valor de verdad. Porque me dice el cuadrado tiene 3 lados y el cuadrado no tiene 3 lados. Por ende, esa proposición, su valor de verdad de esa proposición va a ser falsa. Entonces vamos a considerar dos valores de verdad, el verdadero y el falso. Bien, el siguiente tema es operaciones con proposiciones. Ahora sí, ya nos vamos a adentrar en las operaciones. Entonces, operaciones con proposiciones, y la primera va a ser conjunción de conjunto, ¿sí? Conjunción o producto lógico. Esa es nuestra primera operación, conjunción o producto lógico. ¿Y qué es una conjunción? Una conjunción o un producto lógico de las proposiciones P minúscula, Q minúscula, en ese orden, a la proposición que vamos a obtener enunciando Q a continuación de P, unidas con la letra I, Y. Entonces, una conjunción, un producto lógico de las proposiciones P, Q, en ese orden, es la proposición que vamos a obtener enunciando Q a continuación de P, unida con las letras, con la letra I. Entonces, conjunción. ¿Qué me está diciendo? Ya la palabra misma me está diciendo, o producto lógico. Cuando hablamos de conjunción, estamos hablando que dos proposiciones simples van a estar unidas con la letra a través del conectivo lógico I. Entonces, si yo tengo la proposición todos los hombres son mortales, y la siguiente, vamos a considerar todos los hombres son mortales para la letra P. Y para la letra Q, tengo otra proposición que me diga 7 es un número primo. Y la operación me pide hallar el resultado de P y de Q. ¿Qué me está indicando? Que yo voy a expresar la proposición P y Q simbólicamente, y su resultado va a ser todos los hombres son mortales y 7 es un número primo. Y ahí estamos frente a una conjunción o producto lógico. Entonces dijimos que para P íbamos a considerar
todos los hombres son mortales, y para Q íbamos a decir que 7 es un número primo. Bien, yo les voy a mostrar acá, se lo acabo de escribir para que vean cómo lo vamos a hacer. Entonces, a esto me refiero cuando decimos que vamos a representar nuestras proposiciones. Esto sería lenguaje coloquial, simbólico sería P. Simbólico Q acá, lenguaje coloquial, 7 es un número primo. Entonces, si la operación me dice hallar el resultado de P y Q, aquí está simbólicamente. Y si me pide hallar el lenguaje coloquial, voy a poner, ¿quién es P? Todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Este conectivo lógico es la I, ¿sí? Como viene una I, digo, ¿y quién es Q? Q es 7, es un número primo. ¿Quién es Q? 7 es un número primo. Y 7 es un número primo. Y ese sería nuestro resultado de la conjunción de las proposiciones. Y si nosotros queremos saber el valor de verdad de cada una, con solo leer las proposiciones ya sabemos, ¿sí? ¿Cuál es el valor de verdad de P en este caso si digo todos los hombres son mortales y su valor de verdad es verdadero? ¿Cuál es el valor de verdad de Q? 7 es un número primo, su valor de verdad es verdadero. Ahora, si yo quiero saber el valor de verdad de la operación conjunción, fíjense, P y Q, dijimos que el valor de verdad de P es verdadero y del valor de verdad de Q es verdadero, y en la conjunción, si ambas proposiciones son verdaderas, nuestro resultado va a ser verdadero. O sea que valor de verdad, esta vez me indica valor de verdad, ¿sí? De P y Q es igual verdadero. Verdadero porque ambas son verdaderas, ¿sí? En el siguiente de los casos, mi resultado va a ser falso. Porque la conjunción me exige que ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que mi resultado sea verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, resultado falso. Si P es verdadero y Q falso, resultado falso. Y si ambas son falsas, resultado falso. Entonces recuerden siempre que en la conjunción mi resultado final es verdadero si ambas proposiciones son verdaderas. En el resto de los casos da como resultado falso. Entonces, acá hay varias cosas a tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la proposición que tenemos para sacar su valor de verdad, ¿sí? Así obtenemos el valor de verdad en este tipo de operaciones. Es bueno recordar y tener en cuenta en qué casos vamos a obtener resultados verdaderos en la conjunción para luego ir a nuestra tabla de verdad. Chicos, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta en este tema? Profe, yo no entendí bien lo de verdadero y verdadero. Es más, en el trabajo práctico lo hice con muchas dudas.
Bien, perfecto. Entonces, en la conjunción, esta es la conjunción, ¿sí? ¿De dónde sale este verdadero? De acá, del valor de verdad de P, porque yo estoy diciendo todos los hombres son mortales. Por ende, esta proposición es verdadera, porque yo no conozco ningún hombre que sea inmortal, ¿sí? Ahora vamos para Q. Q dice 7 es un número primo, también es verdadero, ¿sí? Entonces, de ahí sale el valor de verdad de P y el valor de verdad de Q. Ahora, ¿cómo yo saco este resultado? Este sería mi resultado final. Mi resultado final es verdadero porque ambas proposiciones son verdaderas, ¿sí? Si hubiese sido falso alguna de las dos, va a ser falsa. ¿Por qué? Porque en la conjunción nos exige que ambas proposiciones sean verdaderas para que mi resultado final sea verdadero. ¿Te quedó un poquito más claro? O sea que si hay uno de los dos que sea falso, es falso. Exactamente. Vamos a suponer que P y Q, ¿no es cierto? Vamos a suponer que acá P sea falso, ¿sí? Sí. Tomando otro ejemplo cualquiera, ¿eh? No con este porque acá las dos son verdaderas. Y que para Q es verdadero. Falso y verdadero, resultado falso. Bien. ¿Sí? Sí, ahí lo Lo entendí. mismo, si Q hubiese sido falso, falso. Y si las dos son falsas, son falsas. ¿Ahora sí? Sí, sí, ya lo entendí. Gracias, profe. Bien, bien, de nada. Bien, ahora vamos a la disyunción o suma lógica. Disyunción o suma lógica. Cuando hablamos de disyunción o suma lógica, nos estamos refiriendo también a dos proposiciones P, Q, también en ese orden, a la proposición que vamos a obtener enunciando Q a continuación de P, pero unida con la letra O, ¿sí? Entonces, recién estábamos hablando unida con la letra I. Entonces, recordemos, I, así, este sería simbólicamente I. En la disyunción o suma lógica, las proposiciones están unidas con la letra O simbólicamente. Entonces, P o Q. Si tomo el ejemplo anterior, así está expresado simbólicamente, yo tengo que buscar el resultado expresado coloquialmente, o sea, escrito con palabras, y trabajando con el ejemplo anterior, nos va a quedar: todos los hombres son mortales, o 7 es un número primo. Entonces, todos los hombres son mortales o 7 es un número primo. Lo mismo, si queremos saber su valor de verdad, ya sabemos que el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es verdadero. Acá no hay inconveniente, ¿sí? Verdadero o verdadero, resultado verdadero. ¿Qué ocurre en la disyunción a diferencia de la conjunción? En la disyunción, con que una de las proposiciones sea verdadera, el resultado es verdadero. ¿En qué caso va a ser falso? Cuando ambas proposiciones sean falsas. Bien, ¿qué quiere decir esto? P o Q. Ya vimos si es verdadero P y Q es verdadero, verdadero. Entonces, verdadero. Si tengo que P es verdadero y Q es falso, también es verdadero. Porque la definición, la disyunción me dice que con que una de las proposiciones sea verdadera, mi resultado va a ser verdadero.
Si P es falso y Q es verdadero, verdadero. Si P es falso y Q es falso, resultado falso. O sea que en la disyunción es falso cuando ambas proposiciones son falsas. En el resto de los casos va a ser verdadero. Y sin querer hemos armado la tabla de verdad de la disyunción. Bien, eso para que tengamos en cuenta a la hora de resolver las operaciones. Que ya ven que las operaciones no solamente se resuelven escribiendo en lenguaje coloquial, ¿sí? Si se nos presentan ejercicios de este tipo. En un ejercicio, fíjense todo lo que podemos hacer. Escribir en lenguaje coloquial, las operaciones y hallar al mismo tiempo los valores de verdad. Bien, también se puede presentar el caso que nosotros lo tengamos en lenguaje coloquial, ¿sí? A las proposiciones, y pasar al lenguaje simbólico. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo a la proposición, a uno de los ejercicios del trabajo. Había una proposición que decía, considere la siguiente proposición, y decía, Juan y Pedro van al teatro. Uno de los ejercicios decía eso. Juan y Pedro van al teatro. Y el ejercicio pedía que expresáramos de manera equivalente, creo que decía, de tal manera que se viera como la conjunción de dos proposiciones. ¿Qué era lo que se pedía hablando criollamente? Que definieran quién era P y quién era Q, ¿sí? O sea, a eso se refería cuando la consigna decía que se expresara de manera equivalente como la conjunción de dos proposiciones. Si nosotros queremos determinar acá quién es P y quién es Q, simbólicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, identificar dónde se encuentra el conectivo lógico. O el conectivo, ¿sí? No lógico. ¿Dónde se encuentra el conectivo entre estas dos proposiciones? Porque acá claramente hay dos proposiciones. Y nuestro conectivo lógico, nuestro conectivo es la I. Porque yo estoy diciendo Juan y Pedro van al teatro. Entonces, P, Q. Y lo llevamos y decimos, P va a ser igual a Juan, pero Juan, ¿qué hace? Va al teatro. ¿Y quién va a ser Q? Q va a ser Pedro. Pedro va al teatro. Y ahí queda expresado de manera equivalente, donde se ve claramente como la conjunción de dos proposiciones. Entonces, esto era lo que tenían que hacer en ese punto del trabajo de los ejercicios, ¿sí? Por ahí he visto que alguien me puso Juan nada más, ¿sí? Pero ¿qué hace Juan? No puedo poner solamente Juan. ¿Qué hace? Juan va al teatro. Pedro va al teatro. Bien, entonces, para expresar simbólicamente las proposiciones, debemos identificar dónde se encuentran los conectivos, y así vamos a determinar quién es P, quién es Q, quién es R o quién es S, si tuviésemos un conjunto de proposiciones.
Bien, y este tipo de proposición es una proposición compuesta, ¿sí? Se ve claramente acá, ¿sí? Es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque está unida mediante un conectivo. Mediante un conectivo están unidas dos proposiciones simples. P es una proposición simple, Q es una proposición simple, por ende, en una sola proposición es una proposición compuesta. Bien, ¿se entiende, chicos? Sí. Sí, profe, sí se entiende. Bien, perfecto, chicos. Sí, se entiende bastante bien. Bien, muy bien. Me alegro entonces porque es importante toda esta primera parte, es importante que sepamos, ¿sí? Sobre todo en la parte de valores de verdad, para que para cuando vayamos a resolver tablas, ¿sí? Cuando vayamos a resolver tablas de verdad. Bien. Entonces, estas son las operaciones con proposiciones, ¿sí? Conjunción o producto lógico, disyunción o suma lógica. Bien, chicos. Disculpen, estaba justo respondiendo un mensaje del terciario, de ustedes. Bien, esas serían las operaciones. Tenemos operaciones con implicación, pero para eso tenemos que saber la definición de lo que es una implicación. Pero con respecto a valores de verdad, ya saben determinar cuándo una proposición es verdadera o cuándo una proposición es falsa, ¿sí? Es según la proposición que nosotros tengamos, como vimos recién. Entonces, si yo, por ejemplo, digo 2 más 2 es igual a 6, entonces 2 más 2 no es igual a 6. Por ende, el valor de verdad de esa proposición, ¿cómo va a ser? Falso, profe. Falso. Bien. También por ahí nos vamos a encontrar con ejercicios que yo ya les dé determinado, que esté simbólicamente expresado nada más, y yo les determine el valor de verdad. Entonces ustedes lo único que van a tener que hacer es sacar el resultado final según el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Bien. Vamos a ver la tabla de verdad de la conjunción como para ir finalizando la clase de hoy. Entonces, tabla de verdad. Las tablas de verdad, en realidad lo que hace la tabla de verdad es poder calcular los valores de verdad para fórmulas más complejas. ¿A qué se refiere cuando dicen fórmulas más complejas? Como más larga, más extensa, ¿sí? Porque recuerden que podemos trabajar con varias proposiciones, no solamente con dos. Entonces, aquí hay un truco con respecto a tablas de verdad. ¿A qué me refiero cuando digo truco? Es como saber, porque a veces nos preguntamos, tenemos que armar tabla de verdad, entonces tengo que saber cuántos valores de verdad va a tener mi tabla, y nuestros valores de verdad van a estar compuestos por nuestra tabla según la cantidad de proposiciones que tengamos. Si nosotros tenemos dos proposiciones,
vamos a aplicar, para calcular los valores de verdad, lo que vamos a hacer es aplicar el binomio de Newton, ¿sí? Recordemos que el binomio de Newton era un 2, como base siempre va a ser 2, ¿sí? Exponente a la n. En la n lo que vamos a colocar va a ser la cantidad de proposiciones con la que vamos a trabajar en nuestra tabla de verdad. Entonces, si nosotros tenemos que hacer la tabla de verdad de la conjunción, ¿sí? Nos vamos a tener dos proposiciones, ¿sí? Fíjense, tabla de verdad de la conjunción. Tenemos proposición P y Q. Tenemos dos proposiciones. Bien, dos proposiciones. Aplicamos binomio de Newton, entonces base 2 a la n, ¿sí? Esto va a ser igual a 2 a la 2. ¿Y por qué a la 2? Porque tengo dos proposiciones nada más. Entonces 2 a la 2 es 4, o sea que mi tabla va a tener 4 valores de verdad. Y tenemos dos maneras de resolver. Yo les mostré, por ejemplo, P ahí, Q acá. Entonces, 4 valores de verdad. ¿Cómo la vamos a armar? Va a ser de manera decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que para las dos primeras verdaderas, para la primera, las dos primeras verdaderas, las dos últimas falsas. Como es decreciente, la siguiente va a ser de uno en uno. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y estos son los valores de verdad que va a tener nuestra tabla, ¿sí? Perdón, los valores de verdad de P y los valores de verdad de Q. Ahora sí, pueden armar lo que pide la conjunción. Si quieren, vuelven a repetir los valores de verdad en P y los valores de verdad en Q. Y acá es cuando ustedes dicen, ah, pero la conjunción me decía que era verdadero solamente cuando ambas eran verdaderas. Entonces, lo que van a hacer es, fíjense, el único caso donde ambas son verdaderas son en las dos primeras. Entonces, verdadero acá, en el resto va a ser falso. Porque tengo un verdadero y un falso, un verdadero y falso, falso, falso. Y este va a ser nuestro resultado final de nuestra tabla de verdad de la conjunción. Bien, cuando nos volvamos a encontrar la próxima clase, vamos a retomar desde acá y vamos a hablar de los nombres que van a recibir nuestras tablas de verdad según el resultado que obtengamos. Bien. Muy bien, chicos. Eso sería hasta acá nuestra clase de hoy. Vamos a ir terminando porque tienen que ocupar la sala.